Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra. Higiene de columna, terapia ocupacional. La higiene de columna es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento, y así evitar posibles lesiones, aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral. Al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y o disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de forma más adecuada, se disminuirá el riesgo de sufrir algún dolor de espalda o provocar alguna lesión. Al fin, la higiene postural reduce y previene la carga y daños en la columna vertebral, principalmente cuando se realizan actividades de la vida diaria. A lo largo de nuestra vida adoptamos posturas erróneas, posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y tendones, por ejemplo, cuando nosotros nos flexionamos o nos extendemos, o las posturas que cargan las articulaciones de manera asimétrica, por ejemplo, si hacemos algún giro o alguna desviación. Y posturas que producen carga estática en la musculatura, posturas sostenidas en el tiempo. Las posturas de trabajo inadecuadas son uno de los factores de riesgo fundamentales de los trastornos musculoesqueléticos, y estos afectan o abarcan problemas ligeros en la espalda o hasta incapacidades graves. Las vértebras protegen la médula espinal y le permiten mantenernos de pie e inclinarnos. Además, el esqueleto sostiene todo el peso corporal entre la movilidad y soporte. Se piensa que dichos movimientos se producen por la suma de dos pequeños movimientos vertebrales. La columna presenta dos segmentos que son mucho más móviles que los demás. El primer segmento es el de la columna cervical, que nos permite girar el cráneo para obtener mayor campo visual, y el segundo segmento es el lumbar, que nos permite acercar las manos al suelo o nos permite flexionar el movimiento para hacerlo más amplio, que se produce en la región lumbosacra. De una manera global, la columna vertebral realiza movimientos de flexión, extensión, flexiones laterales y rotaciones. Como comentábamos, la columna puede realizar un gran número de movimientos debido a que está formada por una multitud de piezas rígidas superpuestas unidas por elementos elásticos que nos permiten movernos en cualquiera de nuestros tres ejes de nuestro espacio. Cualquier movimiento mal ejecutado pues nos puede llevar a una lesión. La pregunta que nos hacemos es, ¿los movimientos básicos de la columna son flexión, extensión, inclinación y rotación? Cada uno implica la participación de estructuras diferentes que nos facilitan, controlan y limitan el movimiento de cada segmento vertebral, que posee las cualidades biomecánicas específicas, pero ¿cómo hacemos para que estos movimientos sean correctos? Actualmente pasamos muchas horas sentados por trabajo, por ocio, frente al ordenador, tareas, estudio, etc. Muchos de nosotros aplicamos para corregir los errores frecuentes de la postura al estar sentados. Hay 1000 formas incorrectas de sentarse: la cabeza adelantada, hombros caídos o una columna curva, la cual afecta la zona lumbar, o los codos al aire. Esto generalmente por unas jornadas largas de trabajo. En ocasiones, los problemas ergonómicos del puesto de trabajo obligan a tomar malas posturas: una mesa muy alta o muy baja, el ordenador de la pantalla o cualquier actividad que involucre girar el cuello o mirar hacia abajo no nos ofrece el apoyo que necesitamos en la región lumbar. Además, las piernas colocadas de una forma bastante arbitraria, lo cual reduce el apoyo y la estabilidad en el cuerpo. Lo ideal es que estén ambos pies apoyados, lo cual ayuda a mantener la estabilidad tanto de la pelvis como del tronco. En las actividades de alimentación es muy común ver estos errores. Como resultado, los hombros también se curvan hacia adelante, seguidos del cuello y la cabeza. La posición prolongada en una posición donde la espalda
se ancha o se curva hacia adelante, mientras que las rodillas y la cadera se dejan en un ángulo de 90 grados, puede causar dolores en la espalda y cuello o rigidez en el área del hombro o incluso en dolores de cabeza. En cambio, también cuando realizamos alguna alimentación asistida mal posicionada, convertimos la parte de la carga muscular a nuestros huesos, tendones, incluso nervios, y afectamos el sistema digestivo por una mala masticación y deglución. Evitar inclinarse hacia adelante mientras realizamos otras acciones durante el día. Una de las razones por la que nos inclinamos hacia adelante durante las actividades es nuestro mal hábito de hacerlo de forma recurrente durante el día, incluso cuando no estamos sentados, y son actividades que ya hacemos de forma involuntaria. Dormir no es solo un placer, sino una necesidad. Eso lo mantiene la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que advierte que hacerlo poco o mal puede llegar a ser un mayor enemigo entre la salud. ¿Cómo hacerlo? Es decir, tener una higiene postural adecuada es determinante también para favorecer algunas funciones vitales y evitar posibles molestias musculares. Las causas no solo son posturas incorrectas que adoptamos en nuestro trabajo. Al estar demasiado tiempo sentados, el estrés o la posición que elegimos en nuestra vida cotidiana, sino también el descanso nocturno contribuye a ello. La posición incorrecta en la cama puede producir molestias y afecciones totalmente evitables. Por eso, recomendamos que cuidamos y modificamos nuestra postura a la hora de dormir, nos puede traer grandes beneficios. En las actividades de higiene, ya sea que se realicen de forma independiente o asistida, es importante cuidar la higiene articular para evitar lesiones o una caída que son muy recurrentes a la hora del baño. En las actividades de deambulación o otros traslados son de suma importancia para evitar caídas o aumentar una lesión por una posición errónea que adoptamos al no tener una adecuada altura si es que necesitamos de algún auxiliar para la marcha, como puede ser algún bastón o una andadera, o tiempos prolongados en una silla de rueda mal posicionados. Empezaremos el cómo cuidar nuestra columna. El tener una buena postura nos da beneficios, como facilita la respiración que permite respirar correctamente, aumenta la concentración y la capacidad de ejecutar cualquier actividad, sentirse mejor consigo mismo y evita también complicaciones de salud. Una postura correcta al estar sentado es que la espalda debe de permanecer apoyada en su totalidad sobre el respaldo del asiento, el cual debe adaptarse a la curvatura lumbar. Los muslos deben de permanecer horizontales, los pies bien apoyados al suelo. Si es necesario, debemos colocar un aumento o una almohadilla o cojín para alinear la estabilidad de nuestra columna y tener una buena postura. La altura del asiento debe de ser ajustable en el rango necesario para que el usuario pueda levantarse de una altura adecuada. El respaldo debe de contar con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar. Además, podemos incluir algún tipo de dispositivo para poder ajustar la inclinación o la altura, que sea lo suficientemente adecuado para apoyarnos. También la profundidad del asiento debe de ser regulable para la persona o poder utilizar algún tipo de borde o asiento que nos ayude o nos ajuste en las piernas. Los mecanismos de ajustarlos deben de ser de una manera sencilla para el usuario, de forma segura y evitar algún tipo de riesgo o algún tipo de caída. Las sillas se recomiendan que sean de 5 puntos para que esto nos garantice una buena estabilidad y tengamos un buen soporte. Es importante que las patas de la silla sean anchas para que nos den un buen apoyo y así evitar desplazamientos involuntarios por el tipo de suelo y evitar algún tipo de caída. No todo es el asiento. También debemos de tomar en cuenta otros elementos ergonómicos
y uno de los principales es la pantalla de visualización. Se recomienda que la silla esté a una altura en donde la pantalla de visualización entre dentro de nuestro espacio comprendido. Entre otras palabras, el borde superior de la pantalla debe de quedar a la altura en la que nosotros podemos realizar cualquier tipo de actividad, evitando colocar el cuello en una posición antinatural o forzada, lo cual nos puede llegar a generar algún tipo de dolor o una lesión. Para tener una buena postura, también podemos recomendar algún tipo de banco de un aproximado de 10 centímetros de alto por 20 a 25 de ancho y que incluya gomas antiderrapantes. Esto nos dará una mejor posición a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, tanto al estar sentado como al estar de pie. Las pinzas de alcance es un utensilio necesario que nos ayuda a las personas mayores, quienes no pueden alcanzar o desplazarse de forma habitual para recoger un objeto en una distancia corta o larga. Se trata de proporcionar una mayor comodidad y con una ventaja en estos casos que nos da una ayuda para que una persona que no tiene la fuerza necesaria pueda realizar sus actividades, ya que el mango ergonómico consigue una mejor posición de la misma. En las actividades de baño es muy importante tomar en cuenta que existen aditamentos que están diseñados para evitar posibles accidentes, como sillas especiales para baño que nos ayudan a cuidar nuestra postura, ya que son ajustables en altura. Las barras de seguridad nos pueden auxiliar dentro de la bañera para incorporarnos o asistirnos y darnos seguridad. Los aditamentos que ocupamos para el aseo personal nos auxilian para cuidar la higiene postural y evitar lesiones. Los aumentos para baño nos facilitan a incorporarnos de forma segura. Hay aumentos para baño sencillos o aumentos para baño con barandales, los cuales nos asisten a mejorar nuestra postura evitando algún tipo de lesión al realizar un esfuerzo exagerado. Dentro del baño es importante tener algún barandal de sujeción. Esto nos va a aportar seguridad dentro de nuestras actividades de aseo o cuidado personal. También es importante tener dónde colocar nuestro auxiliar para la marcha. Esto evitará algún tipo de caída y nos proporcionará la seguridad que necesitamos dentro de esta actividad. Para las actividades de vestido es importante tener todo a la mano. Esto evitará que realicemos esfuerzos exagerados al querer alcanzar algún tipo de prenda. Para vestirnos o desvestirnos nos podemos auxiliar de algún aditamento, como es algún gancho para poder colocar o retirarnos el pantalón o un calzador para colocar o retirar una calceta o prenda de compresión. Este tipo de auxiliares nos facilitan el que nuestra postura se mantenga lo más recta posible y evitar alguna posición exagerada. Si necesitamos de algún asistente o cuidador primario, es importante también cuidar la posición en la que nos asiste. Para eso necesitamos ocupar algún tipo de silla o banquito que nos permita estar a la altura de nuestro paciente o familiar, o hacer el uso de sábanas para los rodamientos, así evitar algún tipo de esfuerzo exagerado, tanto para el paciente como para el cuidador primario. Es importante que en todo momento en ambas partes se cuide la postura en cualquier actividad que realicemos. Llega la hora del descanso y también es una parte fundamental. Nos preguntamos tipo de colchón o almohadas o qué tipo de almohadas son convenientes o necesita nuestro paciente. Lo importante es que tengamos un colchón firme y unas almohadas de diferentes tamaños para realizar las posturas que son convenientes a la hora del descanso.
Para esto es importante ver la altura de nuestra cama. La altura de la cama va de acuerdo a la estatura de cada usuario, lo cual le permita sentarse y levantarse sin realizar esfuerzos exagerados. También es importante comentar que existen barandales de apoyo en donde nos auxilian en realizar cualquier tipo de actividad como rodamiento o levantarnos con asistencia. Es importante tomar en cuenta las posturas correctas a la hora de dormirnos. ¿Cuáles son? Va a ser importante que observemos en la primera imagen que si nos colocamos boca arriba, debemos de colocar una almohada ligera solo para apoyo en las cervicales y otra almohada a la altura por debajo de nuestras rodillas. Esto va a ayudar a estabilizar nuestra columna de forma firme en el colchón. La segunda postura es de lado, en donde vamos a colocar una almohada que nos dé la altura de nuestros hombros a nuestra cabeza y una almohada entre las piernas. Esto va a ayudar a estabilizar lo que es nuestra pelvis y por lo cual también nos ayuda a que nuestra columna se mantenga firme. Es importante el uso de las almohadas. Poco a poco ir reeducando nuestro cuerpo al uso de las mismas para buscar los beneficios. El cuidar nuestra postura también involucra a la hora de acostarnos o levantarnos del colchón. Para esto va a ser importante tomar en cuenta que nos debemos colocar a un costado del colchón a la altura adecuada, donde nos facilite acostarnos o levantarnos. Posterior a eso, vamos a acomodar nuestro codo o nuestro brazo dominante para poder ir levantando cada una de nuestras piernas de forma gradual, haciendo periodos de descanso hasta que nuestro cuerpo llegue en su totalidad boca arriba o lateral. Esto nos va a facilitar poder hacer los rodamientos pertinentes de acuerdo a nuestra necesidad. Lo mismo a la hora de incorporarnos, nos colocamos de lado, vamos a ir con nuestro brazo dominante, irnos impulsando hacia arriba y vamos a ir bajando nuestras piernas de forma gradual hasta que nos mantengamos sentados. Ya sentados, entonces separamos piernas, apretamos abdomen y nos incorporamos de pie. El realizar las actividades de nuestro cuidador primario hacia nuestro paciente o familiar, es importante que cuidemos en cada actividad la postura. El comprimir el abdomen y flexionar las piernas o auxiliarnos de algún tipo de sábana para poder hacer los rodamientos y levantar o asistir a nuestro familiar es importante para que cuide en todo momento la postura y evitar algún tipo de lesión en la columna. Dentro del cuidado de nuestra columna va a ser importante tomar en cuenta el calzado. Es fundamental tener un calzado correcto para que podamos realizar nuestras actividades sin lesionar nuestra columna. El calzado correcto nos va a ayudar a mantener nuestra espalda de forma alineada, lo cual nos permite desplazarnos de un punto a otro sin realizar movimientos o cargas de esfuerzo exagerada. El calzado correcto nos debe de dar un soporte en el empeine, tener una altura máxima de 4 centímetros y que de preferencia en el adulto mayor sea un calzado cerrado. Evitar calzados de tela o flexibles que no nos den la seguridad que necesitamos para la marcha. Durante nuestra deambulación o traslado es importante tomar en cuenta la altura de nuestros auxiliares para la marcha, siempre y cuando tengan una prescripción médica, tanto el bastón como la andadera o el tamaño de nuestra silla de ruedas. Es importante para evitar algún tipo de postura inadecuada y nos lleve a alguna lesión en nuestra columna. El tomar objetos del suelo también es un problema o una complicación para el adulto mayor, lo cual, como ya habíamos mencionado anteriormente, el uso de la pinza de alcance nos facilita y nos da seguridad e independencia para tomar cualquier tipo de objeto, ya sea ligero,
y que necesitemos acercarlo a nuestro cuerpo. Si necesitamos agacharnos para tomar cualquier tipo de objeto pesado, es importante asistirnos de algún tipo de objeto firme o mueble que evite una caída, lo cual necesitamos flexionar una de nuestras piernas, apretar el abdomen, tomar el objeto y llevarlo directamente hacia nuestro cuerpo para irnos incorporando. Es importante tomar en cuenta que esto nos puede llevar a una lesión. Por eso es importante realizarlo de forma suave y segura, evitando una caída. Cargar objetos y desplazarnos de un punto a otro también es un proceso complicado. Se recomiendan que sean pesos ligeros para evitar una lesión en la columna. Las bolsas cruzadas nos facilitan repartir la carga de peso y así poder tener las manos libres si es que necesitamos el apoyo de un auxiliar para la marcha. La distribución de las cargas de peso de un objeto o de trasladarlo de un lado a otro es importante realizarlo de forma correcta. El objeto lo debemos de pegar hacia nuestro cuerpo para podernos desplazar y evitar algún encorvamiento en nuestra columna vertebral. Si necesitamos cargar algún tipo de mochila, esta se debe de ajustar a la altura de los hombros y las cargas de peso distribuirla. La carga más pesada va pegada a la columna y lo más ligero va separado de la columna. Si son bolsas, las debemos de distribuir en una balanza. La carga debe de ser distribuida. Con esto evitaremos cualquier tipo de lesión. Recuerda, hay muchas cosas que se pueden modificar. Evita riesgos, realiza ejercicio de acuerdo a la indicación del médico y mejorarás la salud. Pero sobre todo, cada actividad que nosotros ejecutamos, cuidaremos nuestra columna.